de prensa. Una periodista, una colega, le preguntó sobre qué tendrá en mente hoy David González. Adrián Ramos habla en el América. Pedir disculpas al alcance, dependía de nosotros, no fuimos capaces, lo intentamos, pero no alcanzó. Eso quiere decir que nos faltó para corregir, para mejorar. No nos Rueda de prensa. Una periodista, una colega, le preguntó sobre qué tendrá en mente hoy David González. Adrián Ramos habla en el América. pedir disculpas. Pudo solamente con Atlético de Sullana, Alianza Atlético de Sullana, y eso que con una dificultad enorme, enorme. Bueno, eliminado. Dos equipos tan representativos para nuestro medio, para el medio local, y un poco el América a nivel internacional, porque todavía el recuerdo del América grande, ya extraviado por allá en el estadio, en la distancia. Listo. ¿Qué le vamos a hacer? Oscar. Pacho, buenas noches. A ver, yo siento que estamos desdibujando el fútbol. Creo que quienes tienen que apretar a los jugadores son los directivos, no los hinchas. Los hinchas van, acompañan, alientan al equipo. Nos hemos traído toda una cultura de la Argentina que no es buena. Esa no es nuestra cultura. Lamentablemente nos hemos ido hacia otro lado de la cultura futbolística, y quien tiene que ir a apretar a un jugador es el directivo. Venga, yo le pago para hacer este trabajo así, 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 y usted me tiene que responder por esto. El hincha va, alienta, si no está de acuerdo, hará sus protestas en el estadio, pero no a la violencia. Yo no entiendo por qué hemos desdibujado realmente lo que a nosotros nos apasionaba como fútbol. A mí me tocó esa época linda donde era solamente ir y jugar, y luego me tocó la transformación de lo que ha pasado a lo largo de todos estos años de ahora las barras son los dueños de los equipos y quieren matar a los jugadores. Pero no solamente aquí. Se metieron a la sede de la América hace unos días y encararon jugadores. No solamente aquí, a mí me tocó vivirlo en Argentina con las barras bravas argentinas. Por eso digo, no tenemos que traer lo malo, quedémonos con lo bueno, que es el folclore, el griterío, tal. El que tiene que apretar a su trabajador es el jefe. Yo como directivo, venga, yo les estoy cumpliendo, ustedes tienen su salario, ustedes tienen que responder, y seguramente se hará el ejercicio para poder sacar adelante una institución, pero no ir a apretar a un jugador. Pacho, a mí me tocó recibir panfletos de muerte cuando llegamos de la Copa Libertadores. Uno va a hacer el mejor trabajo. Yo cuando quise meterle ese pase al Ferry Zambrano fue con la mejor intención de hacer un gol, porque una semana atrás estaba haciendo atajadas para poder salir campeón con el América de Cali. Uno no lo hace con la intención de hacerle daño a una institución, pero estamos locos. Esta es la sociedad a la cual nos estamos enfrentando todos los días. Lamentablemente. Hola Martín. ¿Y Junior? Bueno, ya vamos a hablar de Junior un poco más adelante. ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches para todos, mi querido Pacho. La verdad, pues, con un grado de vergüenza, de vergüenza, porque es nuestro fútbol colombiano, la verdad, preocupado también a la vez, aplaudir lo que ha hecho Tolima, lo que ha hecho Santa Fe, pero ya no podemos tirarle la camiseta a nadie por historia, ni Junior, ni Millonarios, ni este mismo América, y lo eliminan unos equipos que de verdad, bueno, están haciendo medianamente lo posible para resurgir, como Macará, como Higgins. Bueno, Junior tuvo un grupo mucho más complejo, pero más allá de todo tampoco estaba por encima de Cerro Porteño y de Sporting. Y aquellos que nos han lavado la cara o que nos han dado un poco de satisfacción, como Once Caldas, que no pudo, y como Nacional, que ni siquiera pasó la parte previa, imagínense que queda para los demás. Claro. Luis Arturo, buenas noches. Hola Pacho, buenas noches. Es que lo más duro de todo es que nos están eliminando en casa. En casa. Y frente a equipos que son chicos en sus países. Macará es un equipo chico en Ecuador. O'Higgins es un equipo chico en Chile. No nos están eliminando los pares de Sudamérica, porque Millonarios, América, Nacional, Junior son equipos en Colombia importantes, y nos están eliminando los Equidad,
los Jaguares, de otros países. Eso es lo más preocupante, que ya ni siquiera frente a esos equipos chicos damos la talla. Andrés, ¿te sorprendió lo de América? Quisiera decir que sí, Pacho, pero no. Yo veo que este América hace rato perdió el rumbo, lamentablemente. Ahora, con los equipos de hoy, uno no sabe, y con lo que pasa en el fútbol colombiano uno no sabe. Se dividen los grupos, los técnicos no son capaces de entregar el mensaje o los jugadores no están abiertos a los mensajes. Son siempre los que deciden. El tema de la hinchada, lo que dice Oscar, también tiene que ver, porque la ecuación América, por ser un equipo tan grande, también tiene que tener la hinchada al lado, ¿no? Pero América futbolísticamente hace rato que no merece más de lo que estaba pasando. Estaba fácil el grupo y terminó también decepcionando, así que qué tristeza. Vergüenza, Pacho. Vergüenza, con las muy buenas noches. Esa es la realidad del fútbol colombiano. La excepción a la regla son Tolima y Santa Fe, que avanzaron, pero lo de Millonarios. Y Medellín lo de también. Junior. Medellín también, Medellín, que bueno, Medellín también quedó en esa fase. Pero lo de Millonarios, lo del Atlético Junior y sobre todo lo que acabamos de ver con el América es fiel reflejo del papelón que hacen los equipos colombianos en torneos internacionales. Sí, es lamentable. Bueno, señores, repasemos lo acontecido en el Estadio Pascual Guerrero. Estuvo Mario Díaz de Vivar, el paraguayo, al frente del partido. Jan Fernández en el arco del América. Rodrigo Rodríguez en el arco de Macará. El Macará ya estaba clasificado, o en la primera casilla o en el segundo cajón, pero estaba clasificado. Miren, era el primer minuto y esta jugada nos hizo pensar que América iba a encontrar el destino a gol con prontitud. Algo pasó, como que se le trabó la pelota por querer hacer un taco. Que no bueno, saben definir, Pacho, no saben definir. ¿no? En estas circunstancias no son esos jugadores que te pueden dar el desequilibrio, ¿no? Que tienen esa calidad y capacidad para revertir un partido de estos. Tuvimos que esperar hasta el minuto 34 para el remate que ustedes acaban de observar de Franco Pose. Y en el 41, Casares intenta de media distancia y el remate se va cerca. Ustedes lo están viendo. Hemos pasado 3 imágenes y en 2 de ellas ha sido Macará el protagonista. ¿Qué pasó aquí? No pasó nada. Se lesionó. Ah, sí, claro. Lo que pasa es que la gente de la América reclamó al principio, pero luego terminó fue en una lesión. Solito. Sí, Se lesionó Mateo solito. Castillo. Sí. ¿Qué se lesionó? ¿Tendón Mateo rotulado? estaba lesionado, No, entonces... él entró tocado. América atacando en la parte se complementaria. resintió. Minuto 50, doble opción para la América. Dos palos de Machís y de Ángel. Uy, esto... Al igual que en el inicio del primer tiempo, pensamos que esto era presagio de que América abriría el marcador, pero no. Volvió y se diluyó. Y este remate de Miranda en el horizontal nos recordó que América tiene falencias. Aquí esta jugada anulada de gol para el cuadro Estaba adelantado. ecuatoriano. La dejó el arquero ahí. Estaba adelantado. Sí, claro, Oscar, claro. sí, pero la deja el arquero. Mire, ahí estaba adelantado. Mira, Ahí está estaba adelantado. Fuera de lugar. Clarísimo. Afortunadamente para el América, ¿no? Porque me hubiera perdido. Como atajada es una buena atajada porque tienes que pensar que es menos de los 9-15. Jan Fernández salva su portería ante el cabezazo de Marrufo. Y luego esta jugada que tuvo el América. Esta es la acción de América. América intentó, buscó, pero fue desordenado. No tuvo mucha claridad. Esa ya fue en el remate de un partido que se volvió agónico. Tillman es el que remató. Fue quizás lo más trascendente que hizo América en un partido corto y breve en opciones de gol para la América. Normalmente América ha tenido muchas más posibilidades de gol. Aquí me dice Lucho Grau, Sí. que le mandamos un abrazo. El fútbol colombiano le da la razón al entrenador de Colombia para no convocar futbolistas en nuestra liga. Y De es la verdad. selección, sí. Sí, es verdad. Ahora, este golpe, esta eliminación y de la forma como se le eliminó, ¿cierto? Y de la forma como América se fue apeado en este momento del campeonato. Hablamos de David ¿Usted va a González. hablar de David, cierto? Sí, les voy a preguntar, ¿ustedes continuarían con el proceso de David González? Es decir, ¿vale la pena continuarlo o se perdió mucha credibilidad, Oscar?
Yo no soy de cortar procesos, yo seguiría, no tengo ningún problema. Es que se soluciona con sacar a González. El Yo América saldría a viene- buscar a ver, unos buenos refuerzos. El América Pero- viene enfermo hace rato. Perdió sí, total, credibilidad. González. Pero venga. Perdió con la afición esa confianza. Antes la que recuperó. pudiera tener. La recuperó. Sí, claro, el ¿Es en semestre serio? anterior. ¿El semestre Claro. anterior? ¿Usted me está tomando el pelo a mí? No, no te Sí, estoy tomando el ¿en pelo. serio? Cuando lo cogió, Pero lo cogió ¿cuál? en los últimos lugares. Pero perdón, le pregunto, ¿qué ganó? No, Pero, a ver, hizo? pero ¿por qué es que todos los- uno gana de la noche a la mañana. Lo elimina, gana no de la noche. Liga de Quito. Pero mira los jugadores No, también Emelec. que hay. Orduz, ¿de qué También estás está la hablando? inversión. Lo eliminaron en una fase Orduz, en la ¿de que qué estás no deben hablando? eliminar. Es un fracaso absoluto. Sí. de No, González claro, con la nadie se lo América. va. Pero ¿de O- qué estás o le hablando? aplaudimos, Te lo vaya- o le aplaudimos No, no, que lo no. ¿Pero eliminen qué es ese en su canibalismo? casa. ¿Pero no viste que lo agarró de eso es- último? Lo agarró de último, Orduz. Hermano, eso fue el año pasado. Miremos hoy lo del América. La gente mira lo del Yo hoy perdí y lo la del noción ahora. del tiempo, ¿qué? Para mí, lo del América es un fracaso absoluto. ¿Y por eso tienes que votar a todo el mundo? Entonces, No, echa a todos los jugadores. No, pues hay que revisar, como en Millonarios. Por ejemplo, yo también dije, lo de Bustos no tiene presentación. Entonces se con va lo de Bustos y los Millonarios. jugadores. Pero venga, venga. Y que se vayan los ¿por qué? jugadores. Eso es muy Claro. fácil, Óscar. Es que eso es muy fácil. Uno como hincha o que tenga afecto por cierto equipo, decir, no que se vaya el entrenador, por decir Bustos. Bustos acabó No, venga, de- pero aterricemos en América. América, América, bueno, hablemos del América. David González es un entrenador que tiene toda la capacidad, pero también necesita de unos jugadores que también tengan la calidad, Este año lo la reforzaron. calidad y la Este año lo capacidad reforzaron. para sacar el barco a flote. Este año lo reforzaron. Y bueno, ¿y cuál es el problema? ¿por qué lo reforzaron? Llegó Lo Ángel, reforzaron. que le dio un diferencial, pero hasta Varios ahí. jugadores le trajeron. No, y miren, no, para mí es un papelón lo de América. yo creo- América collaba de Óigame. un lado. Si no era de la defensa, collaba Yo de la, creo que de la es- volante. Y así no sucesivamente. le fue bien a David. No le fue bien en a los dos David. torneos le fue mal en la Liga y en ¿Fue la, mal? y en la Copa. Pero hay que. Yo que soy tan sacatécnico, yo le daría un Sí. margencito. Yo le daría todavía un margencito. Sí, yo también. Un margencito. Vea, Bueno, pero es que no- si usted saca a David González también del América, después de que lo pidió sacar de Medellín, ya entonces le toca es que. yo de Medellín, Pobre David, no trabaja con usted nunca. No, yo de Medellín dije que le faltaba experiencia. Pero David es un hombre- pero que vaya. Oiga, pero en este momento yo creo que queda con tarjeta amarilla. Si no inicia bien el próximo semestre, ahí sí. Ojo, Pero ojo, Lucho, que ya se Lucho, está a la nómina que acostumbrando. tiene, yo le hago una inversión, unas contrataciones, unos 4 o 5 refuerzos, que sean refuerzos, que se le da forma. Pero así no. Pero sí queda con tarjeta Ojo que amarilla. David Sí, ya claro. está cogiendo fama, no es fama, sino ya está cogiendo la realidad No, de por que sus equipos no ganan absolutamente No, le ha nada. tocado, pero- ha tocado con la Perdóneme, mala suerte o sea, que ha llegado yo a unos voy equipos a los enfermos, que vienen números, enfermos de hace voy rato. a la manera de jugar. ¿Cuánto se demoró Orduz, Umaña? Umaña, ¿Cuánto se demoró Bueno, Comesaña. Bueno, pero es que América no es un equipo para esperar. Sí. No, pero América Barcelona, tiene que ganar. ven. América es un equipo grande en Colombia. Orduz. Perdón. América antes de No, la- espérate. ¿Barcelona espera? No. Entonces, ¿Por eso? ¿y entonces qué? ¿A qué le apostó? ¿A proceso? Sí, Si el pero- Barcelona, que es el equipo uno de los más grandes de América España. no puede. América puede pues entonces apostar. Barcelona no puede, sí puede esperar y el América no. Es que estamos en Colombia y aquí. No, qué eso pena es contigo. Venga, eso yo es le digo como- algo, yo respeto y quiere uno al hincha americano, a la gente de América, pero América no es el mismo después que se juega al descenso. ¿Por qué? Porque la historia No, lo pero sacó demanda. 2 títulos. Ganó Pero no es, Guimaraes, no es sí. ese América como Guimaraes cuando no fue estaba campeón. Oscar, que tenían No 2 importa. equipos Cruz de Real no fue jerarquía. campeón con el Uno América. iba y competía Ven. con Copa Pancho, Libertadores no fue y el otro se campeón, quedaba y competía aquí a nivel local. Eso es descenso, claro que eso no, es cuento Que chimbo. quede claro que la mayoría, aunque me falta conocer la opinión de Andrés, creo que la mayoría tiene claro que pues que David González debería tener un espaldarazo entrando con matrícula condicional. No le fue bien, pero- no lo vamos a discutir. No le que, fue bien. que entra ya preavisado, pero que el proceso merece continuar, sí. Pero yo veo la nómina de América y sí necesita retoques, pero la nómina de América es muy presentable. No es mala, estoy de acuerdo. Es muy y se la reforzaron. Venga, permítamelo pero un muchos pequeño pelados, no, paréntesis. Pacho, muchos pelados. No, sí, es posible que en ese Eso lo hablamos desde el que hay primer- sectores
desde el inicio del semestre, ¿te acuerdas que hablamos de ese tema? Sí. Que mucho pelado tiene América. Es posible, claro. pero tiene, por ejemplo, unos pelados de categoría. Por ejemplo, cuando hablamos de pelados, tenemos que meter a José Escobar. Y José Escobar es un jugador de categoría. No digo categoría, es un jugador de calidad. No, pero Todavía no. le falta categoría. ¿Cuántos pelados No comparen a los pelados de antes. Anteriormente contaba un América con el Tigre Castillo, por ahí el cantante Moreno, después metían Hurtado, una generación que sostenía un equipo como América. Un equipo que Hoy tiene no. dos pelados, que son como Nacional, Simón Dos, García tres pelados, no más. y el pelado Frankie y Regino, Oviedo no más. y toda esa comitiva. 4 o no. 5 ya es mucho. Bueno, sea lo que sea, y estamos a la espera de que hable David González. Y pues yo ya me imagino que la primera frase va a ser presentamos excusas, porque es la frase que se ha venido utilizando últimamente. Sí. ¿Qué quisieras agregar, Andrés? Ah, ya está David. No, Ya, pues, me dices que después de está David, pero pues, evidentemente yo no lo sacaría. Eliminación de América por Copa Sudamericana. Personalmente, profe, ¿usted qué decisión va a tomar? ¿Dar un paso al costado o continuar con el proceso en América de Cali? ¿Qué tal? Gracias. Buenas noches. Ayer cuando me hiciste la pregunta te dije que me la preguntaras al día siguiente del partido. Buenas noches, profe. Sara González para el Aguante Rojo. Profe, en cada rueda de prensa usted dice que va a corregir los errores, que se van a mejorar, pero en los 3 partidos que tuvimos por fuera en diferentes países, los 3 partidos de locales, repetimos errores y eso es lo que ahora nos deja eliminados de Sudamericana y con otro fracaso más. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué opina sobre eso? O porque, digamos, en la rueda de prensa pues se habla mucho sobre corregir, entonces si se han corregido los errores, se han trabajado los errores, porque a veces en los partidos los vemos. Sí, se trabajan estos últimos partidos. Después de lo que sucedió en la eliminación de Liga, el partido de hoy nos demuestra que no nos pudimos reponer nunca. Nunca pudimos salir de ese hueco donde entramos. No se pudo llevar a cabo el plan de juego. Terminó siendo un partido donde no se jugó a nada. A nada. No te puedo decir más. El profesor David, afectuoso saludo. Diego Narváez, de Actividad Deportes Zulá. Profe, el equipo terminó muy bien el año anterior, arrancó muy bien este año. ¿Por qué cayó tanto en la parte futbolística este final de semestre? Sí, yo creo que de pronto lo anímico tiene un papel muy especial. Las ausencias de muchos jugadores hicieron que de pronto las dinámicas y las relaciones de algunos jugadores en el campo se vieran obligadas a cambiar, a encontrar relaciones nuevas y nos costó. Y anímicamente terminamos siendo un equipo que no fue capaz de reponerse ante las adversidades y terminamos por eso de esta forma. Hola, buenas noches para todos nuevamente, profe, buenas noches. Noches por la eliminación. Preguntarle, profe, América o Sudamérica es un equipo que en algún momento le ponderé el hecho de generar desde la tenencia, pero en los últimos partidos tuvo tenencia, pero no supo qué hacer con el balón. Hoy Macará, contrario a lo que se presupuestaba, seguramente no se vino a defender, estuvo un poco más adelantado de su propia zona y América no encontró por dónde hacer daño. ¿A qué se debe eso, profe? Porque en un principio su equipo sostenía y generaba, pero se fue diluyendo al punto de hoy quedarnos por fuera de la Copa Sudamericana, profe. Gracias. Sí, ellos nos hicieron esas marcaciones casi que individuales a nuestros jugadores de los que normalmente reciben por detrás de esa línea de medios del rival. Nos hicieron marcación hombre a hombre a Tomás, a Joel en su momento, a Rafa en el segundo tiempo y no lográbamos conectar, y al final, por las características de esta plantilla, no somos un equipo que pueda lanzar, que pueda saltar líneas, que pueda jugar al pelotazo y a dejar rebotes. No pudimos encontrar el camino para encontrar una alternativa. Muy buenas noches, Shirley Boya, Furia Roja TV. Mi profe, América llegó a un grupo de la Sudamericana que en el papel no era un equipo como con tantos o unos rivales con tanta historia, ¿no? Pero le costaba ganar al América y pasar tranquilo.
mi profe, ¿a qué se debe esto? O sea, ¿por qué le pasaba eso al América? ¿Por qué no hacía valer la jerarquía como equipo de trayectoria, de historia? Y no sé, la verdad es, o sea, lamentable lo que pasó hoy con el América de Cali. ¿Me puede responder eso, mi profe? Gracias. No, tienes toda la razón. Yo creo que desde el principio hablamos de que el grupo que nos había tocado era un grupo para ganarlo, para pasar de primeros. A pesar de los altibajos y de situaciones adversas, hoy teníamos la oportunidad de conseguirlo, de pasar de primeros, de pronto no de la manera más holgada posible, pero conseguirlo, y al final terminamos haciendo un partido pobre, un partido donde no generamos ni siquiera la cantidad de opciones de gol que debería uno generar ante un partido de eliminación. ¿Qué te puedo decir? Tenemos que el nombre de este equipo hay que mantenerlo muy en alto, y hoy no lo hicimos, y en estas últimas semanas no lo hicimos, y eso duele, a todos nos duele. El hincha tiene que estar demasiado dolido. Nosotros, a pesar de que entregamos todo y dimos todo el trabajo, hay cosas que a veces no funcionan, y simplemente toca mirar para adelante y seguir. David González, es difícil para un técnico que trabaja como trabaja David encontrarse con semejante frustración, con un fracaso tan de frente en un torneo continental en donde se supone, teóricamente, por lo menos la segunda casilla le iba a dar la posibilidad de continuar, y eso no ocurrió. Es lamentable. Para puntualizar y seguir, porque ya está Carlos Santofimio y va a ser nuestra primera inquietud. Él fue muy claro con la periodista, inclusive me dieron el nombre de la colega, porque fue la misma la que le preguntó ayer, Sara Zúñiga, nuestra compañera de la ciudad de Cali. Ella ayer le preguntó sobre su continuidad y dijo: te responderé un día después del partido. No es hoy, es mañana. ¿Y por qué mañana? Porque seguramente o se va a reunir con la directiva o claro, seguramente él podrá tomar la decisión. Y para poder hablar en cabeza fría, con cabeza fría. Le voy a preguntar a Carlos Santofimio. No, hoy no lo toman. Hoy no. Dijo que hay que seguir mañana adelante. Temprano y en la tarde que se... Pero al final dijo, no queda más que seguir adelante y trabajar. Entonces, bueno, también dijo yo voy a... Sí, pero eso puede ser una frase genérica. Puede referirse a trabajar en América o en otro lado. Uno no lo sabe. Uno no sabe en este momento de dolor por una eliminación de un equipo de la grandeza del América en un torneo de estos que estará pasando por la mente del técnico y de los directivos, de los dueños, tampoco lo sabemos. Está Carlos Santofimio en la zona mixta. Carlos, yo voy a comenzar por ahí preguntándote si hay un ambiente el suficiente como para que David continúe, o si está muy enrarecido el ambiente con este América en la actualidad y particularmente con David. Carlos, buenas noches. Hola Pacho, un placer saludarte a ti, a todos los televidentes. La verdad es que el ambiente hoy, finalizando el partido, no fue para nada agradable. No me refiero a desmanes porque el hincha se portó juicioso dentro de las normas de seguridad del estadio, pero sí obviamente el rechazo absoluto por el trabajo que hizo el equipo en general. Ahora, tú hablabas de qué pasa por la cabeza de los directivos, del técnico, y hay que entender también qué pasa por la cabeza de los jugadores, porque tuve la oportunidad de hablar ahora con Carrascal, con Josen, con Adrián Ramos. Me llamó la atención en particular la entrevista con Adrián Ramos. Solamente nos permitían 2 preguntas, pero en la segunda respuesta me habló de revisar mucho qué podía pasar, qué se podía hacer, sobre todo con el tema de la continuidad y qué podía pasar. Cuando terminó la entrevista me acerqué a él y le dije: Adrián, eso de revisar bien la continuidad, ¿incluye la tuya? Me dijo: un poquito. Y ya se fue, pues no tuve oportunidad de seguir hablando con él. En medio de la transmisión también contamos los minutos que ha jugado este semestre, los goles que ha anotado, pero la manera como queda eliminado América de ambos campeonatos, pues seguramente con esa desazón pues también respondió, quizás con la cabeza caliente, pero fue su respuesta. Entonces, antes del partido se hablaba previamente de esas eliminaciones, qué podían significar, porque no solamente podía ser la no continuidad de América, sino la no continuidad de protagonistas del equipo, sea el técnico, sean jugadores, directivos, porque en todo caso
que lo hablamos con ellos también, se fracasó en esos objetivos que se habían trazado para este primer semestre. Fíjate que nos ha llamado mucho la atención el nivel de algunos jugadores. Por ejemplo, lo de Guzmán. Guzmán, que llegó como la gran contratación, ¿cierto? Antes que los demás. ¿Por qué no estuvo a la altura? ¿Fueron las lesiones? ¿Por qué en esta Sudamericana nunca pudo estar a la altura de lo que queríamos ver de Guzmán? Él termina como goleador, pero no, sin influir de la manera que pensábamos. Es que, Pacho, ahí es donde usted entra, lo que ustedes hablaban ahora, mañana con cabeza fría. ¿Qué pienso yo de esa cabeza fría? ¿Cómo pierde América y cómo es eliminado América? ¿Cuántos partidos buenos, realmente buenos tuvo América y cuántos partidos malos tuvo realmente América? ¿Qué soluciones se encontraron ante las reiteradas fallas que tiene América? Por ejemplo, el partido pasado frente a Tigres, el martes anterior, los jugadores de Tigres, uno en especial, me dijo: ya sabíamos que si a América le entregábamos las bandas, pues iban a quedar maniatados, y mucho más si le cerrábamos las salidas a los 2-5 que ellos tienen, para este caso Josen Escobar y Rafael Carrascal. Eso ya lo sabíamos todos. Y hoy América teniendo ya, o los rivales teniendo ya claro qué tan predecible es el equipo, pues el equipo tampoco encontró alternativas. Eso pasa por los jugadores, quizás sí, pasa por los recursos que el técnico le puede entregar, quizás también pasa por ahí. Entonces ahí es donde se entra a analizar realmente cuál puede ser la continuidad, o cuál puede ser el llamado, o cuál puede ser el punto de quiebre para el próximo semestre. Josen dijo: de aquí en adelante tenemos que ganar todo porque no tenemos de otra. Adrián, entre los ojos llorosos, pensaría yo, porque pues intenté conversar con él, la tristeza era muy grande, igual que la de Carrascal. Hablaron de no entender cuáles podían haber sido las razones para el fracaso de este semestre, porque no le tuvieron miedo a esa palabra, que muchas veces le tenemos pavor a hablar de fracasos. Ellos lo entendieron así porque respetuosamente se les preguntó. Pero, Pacho, la manera como es eliminado de liga, goleado, cómo jugó ese partido, cómo jugó el partido frente a Tigre allá, y cómo jugó este partido, cómo jugó el de Tigre la semana pasada, es que, Pacho, América tenía 6 puntos en casa para poderse clasificar, dependía de sí mismo y no lo logró. Entonces, cosas hacen demasiado ruido y seguramente los directivos van a sentir la presión de los hinchas, los jugadores van a sentir esa presión también, y por ahí pueden pasar las decisiones. Es decir, no deseo que a nadie le quiten su trabajo ni que nadie lo pierda, pero los resultados están, esas estadísticas están, pero también están los comportamientos y los rendimientos del equipo frente a lo que pasó en este, es que eliminado de manera prematura, y digo prematura, clasificó entre los 8, pero esta nómina se estructuró para cosas diferentes. Entonces es eso, y usted me preguntará por Guzmán, pero yo también tengo para preguntar por Dylan Borrero, por Darwin Machis, por jugadores que traían cartel suficiente. Carlos, mire, América está metido en un pantano hace 6 años, desde que no gana la Liga en el 2020. El año pasado, por esta época, estaba Juan Fernando Quintero, Duván Vergara, ahora le apuestan a los pelados. El tema de la América ya se volvió más que un poquito crónico, ¿no? 6 años y no encuentran la luz, ese divorcio con los dueños, en fin. Algo tienen que hacer porque ya va para largo. Claro, pero usted menciona, por ejemplo, lo del semestre, lo del año pasado, mejor, de Juan Fernando, de Duván. Ahí se pensó que la relación con el hincha iba a ser la mejor porque se le trajeron nombres y presente. Porque cuando llegó Juan Fernando no llegó 6 meses retirado ni 8 meses retirado, llegó siendo campeón de Copa Sudamericana. Duván Vergara llegó a aportar también, y quienes llegaron a aportar, y el hincha tampoco es que haya acompañado masivamente. Tenía un promedio diferente en otros semestres con unas nóminas quizás un poco más livianas. Ya para el segundo semestre empieza el tema de la protesta por la nómina que se arma, muchos dejaron de venir, pero este semestre, si bien la protesta al principio parecía se había aplacado un poco, el rendimiento deportivo terminó mellando o haciendo mella mejor sobre la asistencia, y por supuesto que todo eso termina afectando el rendimiento deportivo, el ánimo de los jugadores, porque es que no estamos hablando de una América que no solamente falle porque no encuentra alternativas en la cancha, es que usted les ve, no quiero decir la mala actitud, sino el desdén, el desespero, la impotencia quizás que se siente en cancha de no encontrar soluciones o alternativas, porque vamos por ahí. Yo no puedo decir que la actitud de los jugadores no sea siempre la de querer ganar ni la de querer ceder partidos, pero sí realmente en cancha muchas veces se ven desesperados. He visto el equipo muchas veces desde campo de juego reclamarse entre ellos mismos. Ellos lo llaman la pasión, el fervor, la cabeza caliente, la sangre hirviendo del trabajo en campo, pero eso no se ve cuando lo ves en campo, no es tan normal y común quizás.
pero pues todo ese tipo de cosas al final así terminan generando un ambiente enrarecido alrededor de todo lo que pasó en América para fracasar así. Ok. Carlos, estaremos muy pendientes en esa zona mixta si hay alguna reacción importante y volveríamos contigo. Muy amable, gracias, gran trabajo. Ya nos vemos. Muy bien. En la medida que iba Carlos hablando, me escribían desde la ciudad de Cali personas que tienen por qué saberlo, que el ambiente está muy pesado. Muy tenso. Muy pesado, que está muy tenso. Yo espero que mañana con la cabeza fría, como dice Oscar, se piensen mejor las cosas y demás. Andrés, ibas a entregar una opinión. No quiero volver a lo mismo para que avancemos con el tema de David González. Yo no lo culpo a él solamente. Y estoy de acuerdo con la mayoría de la mesa en lo que están pensando al respecto. Yo le daría más oportunidad. A mí lo que me tiene absolutamente aterrado, y también lo vengo diciendo hace rato, es primero pues lo grande, lo macro, el nivel del fútbol colombiano. ¿Y quiénes son los protagonistas del fútbol colombiano? Pues los jugadores. Eso vamos a hablar mucho de los directivos, vamos a hablar mucho de los técnicos. Yo me quiero enfocar en el tema de los jugadores. ¿Qué le está pasando a los futbolistas en el fútbol colombiano? ¿Qué les está pasando? ¿Por qué se han vuelto como se han vuelto? ¿Por qué se rompen tanto los grupos? ¿Por qué son tan perezosos a veces? ¿Por qué ve uno ese ritmo? A mí no me vengan a decir que los técnicos le dicen a los jugadores, juegue despacio. No, tranquilo, mijito. Salga a 2 por hora, no marque, sin rigor. Yo no me imagino que los técnicos dicen eso. Lo que está pasando con el fútbol colombiano... ¿Hace cuánto? Tiene mucho que ver con el futbolista colombiano. Hace rato. Y aquí tenemos 2 futbolistas de otra época. Y ninguno de ustedes no me va a mentir, porque lo sé, porque además lo dicen y se miran, y a veces cosas que no se dicen acá, pero ustedes saben que no es que lo esté vendiendo, pero ustedes lo saben. El futbolista de hoy... El futbolista colombiano de hoy parece de otro planeta, porque esto no es de todo el mundo. Usted ve que en Europa el nivel es fantástico. Y no hablemos nomás porque son jugadores top, no. Se juega a otra velocidad. En Argentina se juega a otra velocidad. En Ecuador se juega a otra velocidad. Hasta en Venezuela se juega a otra velocidad. ¿Qué le pasa al futbolista nuestro hoy? Los que se quedan acá. ¿Qué le pasa al futbolista nuestro hoy? ¿Se aburguesaron? Los que se van. Se aburguesaron. Mejorcitos. O sea, se metieron en la zona de confort y no salen de ahí. ¿Los están consintiendo demasiado? ¿Les están pagando demasiado? Bueno, algo está pasando. Yo creo que en América se les paga muy bien y se les cumple. Algo está pasando, pero es el futbolista. Yo creo que aquí abarca muchas cosas. Tiene de largo, tiene de ancho, comenzando por las bases, porque anteriormente el jugador quería salir adelante. Pero hay más herramientas, por un sueño. Hoy hay mejores escuelas. Los padres lo acompañaban en ese sueño. Hoy en día los padres lo ponen para salvarse ellos económicamente. Y cuando y pelean con los técnicos de abajo, los formadores. Pero ese es el caso del América en este momento. Venga, cuando van creciendo, el pelado va creciendo sin formación primero convencido de que y es un sin crack, responsabilidad. Y convencido que es un crack por el papá que desde chiquito cree que es Messi, ¿no? Hoy todos los papás creen que los peladitos son Messi, ¿no? Mire, hoy seguramente algunos jugadores dirán, no, la responsabilidad del técnico. A mí no me van a decir nada porque yo soy de la cantera, porque yo estoy hecho aquí y ahorita me van a vender. Pero Martín, muchas veces se pierde pero ¿por qué no separamos los que juegan en Colombia y los que salen? Porque los que salen son buenos. Pero los que salen también están volviendo, Lucho. No, pero en Brasil tenemos como 8 o 10 que todos son buenos, ¿cierto? Y los jugadores de selección, por algo están en la selección y eso es bueno. Lo que pasa es que los que se quedan acá son los mediocres, lastimosamente. No, los mediocres no. Hay unos que no han tenido la oportunidad Bueno, perdón, los que no tienen esa calidad para salir. O sea, unos porque están ya regresando a su carrera, los cuarentones, 38, Teo, Vaca. Pero entonces se conforman, lo que le digo yo, se quedan en la zona de confort. Y los otros, los que son del grupo de la mitad, que no les da para salir, y los pelados que juegan 2 partidos y se van. Algo más. Rengifo se va a mitad de año, máximo en diciembre, porque es un jugador que saca la cabeza y se va. Todo el que enamorado sacó la cabeza y se fue. El fútbol colombiano es eso, es un fútbol pobre, que no tenemos unos jugadores que ya van de salida. Y entonces es la realidad. Pero venga, aquí ya no tenemos figuras. Pero venga, la realidad. Usted está hablando de Rengifo, que yo me llamo pero hoy todo el mundo habla de Rengifo, sale Rengifo y resulta
que no se terminó de cuajar. Aquí lo dijo Manelli un día. Va a salir. Vayamos despacito. ¿Para qué? Miren lo que está pasando también con el mismo Marino. Porque los endiosamos. Pero y este después pelado terminan... salió. Muchachos, miren, ya vamos el Marino y Nostroza y les pido que nos situemos en la problemática. Bueno, pero Marino de pasó por América. Sí, él pasó por América. Marino pasó por A ver, América. Yo creo que en el América de la actualidad, en el de la actualidad, hay unos jugadores de cierta importancia que, a ver, yo no les voy a poner el cartelito de que es cuestión de que sean o malos o el proceso, no. Por ejemplo, estoy hablando de Ángel, que llegó y aportó. Sí. Hoy lamentablemente no funcionó. Un diferencial. Estoy hablando de Valencia, que era el goleador del fútbol ecuatoriano. Cuando América lo trae como el goleador del fútbol ecuatoriano. Hizo dos goles. ¿Por qué salió de Ecuador? Estoy hablando. ¿Por qué salió de Ecuador? Pues porque quería una oportunidad en otro equipo diferente. Está en un equipo demasiado chico. Y era su única oportunidad. La vio ahí en el América y se vino. ¿No crees que si fuera un jugador tan sobresaliente estaría en el equipo grande de Ecuador? Pero de todas maneras, pero de todas maneras América, era un jugador que en Ecuador marcó diferencia. Sí, yo sé, pero me llama la atención que no lo ha llamado. Bueno, pero acabas de citar Ecuador y está en el América. Hablemos de un jugador que inclusive en categoría juvenil se ha marcado diferencia como José Escobar. Estamos hablando de Guzmán. A mí el caso que más me impacta es el de Guzmán. Los centrales, son jugadores de recorrido, venidos a menos. Súmele a el Machís, lateral Castillo. que venía de Europa, un extremo de la selección venezolana, de la selección de Venezuela, Darwin Machís. O sea, no es cualquier nómina. Sí, desilusionó totalmente, pero no es una mala nómina. Es más, Carrascal, que a propósito, Carrascal, que es un jugador inclusive que llegó a tener viso de selección, que al final del partido inclusive describió el momento del América así. Demasiado triste, nos vamos dolidos, un golpe duro para nosotros después de 2 objetivos fallidos y bueno, nada, pedirle disculpas a toda esta gente que siempre nos acompañó. En lo numérico, en la estadística, se pierde en general todo porque se pierde la sudamericana, la continuidad. ¿Qué pudo haber pasado? Todo, muchos factores, hay que entrarlo a revisar con el grupo, con el técnico, pero nos vamos dolidos y golpeados por lo que fue el semestre de nosotros. Bueno, antes nos reforzábamos con paraguayos buenos, argentinos, brasileños y uruguayos. Ahora ecuatorianos y venezolanos. Pero si acabas de citar la Ecuador y Valencia era el goleador del... hazme un favor, olímpico. Por eso, Pacho, léeme la nómina de la América. Yo les voy a mostrar, les voy a presentar esa nómina. Que antes venían jugadores del sur, ahora vienen del norte, Ecuador y Venezuela. Pero empecemos por ahí, pues. Pero si aquí les ha ido bien. Empecemos por ahí. Pero a ver, hasta donde yo sé, Nacional fue campeón de Copa Libertadores con un venezolano. Mira, la alineación del América. El América. Fernández. Tobar, Rosero, Castillo, que es un gran lateral. Josen Escobar, Rafael Carrascal, Romero, Murillo, Adrián Ramos y Tomás Ángel. Y luego entró Guzmán, Jason Guzmán, Darwin Machís, Palacios, Carlos Sierra, que también entró, Cavadía, Dylan Borrero, que es otro que para mí tenía charreteras y no ha dado la talla. Soto, el portero suplente, Bertel y Mina. O sea, no es una nómina. En el 11 inicial es solamente 3 de experiencia. El arquero, Carrascal y Ramos. No es una nómina, Lucho, no es una nómina para quedar eliminado de la Sudamericana. No es una nómina. Hay que, aparte de que hay que reforzar, nadie te discute que hay que reforzarlo. Nadie lo discute, no es un equipo malo. Pero no es un equipo para quedar eliminado de la Sudamericana. No, para quedar eliminado en el grupo que le tocó. Hay que hacer la salvedad. Por eso estamos hablando. Pero a lo que voy también, Pacho, ahí lo remarcaba ahorita Santofimio, que el entrenador de Tigre ya estratégicamente ya sabía cuál era el punto fuerte, que era tapar a José Escobar y a Carrascal. Porque nadie generaba, nadie tomaba esa responsabilidad. El grupo ha quedado de la siguiente manera. Es lamentable, pero tenemos que mostrar cómo quedó el grupo. Macará, 10 puntos. Tigre, 9 puntos. América, 9 puntos. Y Alianza Atlético de Sullana, 2 puntos. Aclaramos. ¿Por qué Tigre está por encima del América? No es solamente tema de diferencia de gol. Es porque en el enfrentamiento entre Tigre y América... Le ganó uno y empató otro. Tigre le ganó y empató. Así que por eso Tigre está por encima del América.
Necesitaba ganar a América. Enfrentamiento directo. Necesitaba ganar. Oiga, y Tigre le empató, creo que Alianza Atlético allá en Argentina. Yo creo que no hay excusa nada, pero sería chévere ir a Oscar, hola. No, pero no vamos a ir a comercial. Sí, vamos a ir a comercial. Es que si ustedes se desplayaron, yo espero, yo solamente escucho. Pero está esperando demasiado. Usted no es así de pasivo. La producción y dirección dice que tiene el espacio. Sí, no finja porque usted no es así. Después de Oscar sí vamos a los Vamos a comerciales. Sí, porque ahora vamos a hablar de el un verdadero tema Oscar. igual de difícil. Yo lo que veo es, hay un afán de que todos tenemos que salir campeones y le estamos llevando ese afán a la hinchada. Y lo digo desde acá, trasladado a la hinchada, esa autopresión que se genera, ya nada les gusta. Oscar, el fútbol colombiano es muy fácil ser campeón. Pero sí, pero es que estamos hablando de Sudamericana. Mira, yo me quedé aterrado, voy a pasar un poco a lo que, y me voy a adelantar un poquito. La velocidad de Junior con Palmeiras pero eran de 10 escalones. Yo les dije ahorita es que la velocidad de los futbolistas no está dando algo está fallando en el jugador. ¿Qué? Porque yo siento que David es un técnico preparado. Dentro de su esquema de entrenamiento lo lleva a la dinámica. Pero son los jugadores, ¿sí o no? Pero son los jugadores. En el modelo de torneo. Pero es la no hay calidad descanso, del jugador o la disposición del jugador. Es que cuando yo analizo cómo les ganan todos los duelos, o es preparación, que están tan metidos. No, es que es la falta de exigencia del torneo nuestro, que el jugador nuestro se aburguesó. Se quedó en la zona de confort. Pero tiene 5 días para prepararse, muchachos. Llegan el 3 y ya el 15 está jugando. Pero Martín, usted entrena a una velocidad. Usted está a una velocidad. Imagínate la Fórmula 1 donde usted entrena a 20 por hora y después sale a correr. Yo te digo, es aterrador la diferencia de velocidades. Es que yo le puse en el chat, esto se va para 6. No le veía cómo Palmeiras le bajara el acelerador. Ya vamos a hablar de eso. Pero por eso voy. Lo mismo con América. No se ve ese cambio de ritmo entre el uno y el otro. Entonces, jugamos muy parejos y con nada te empatan. Con nada te equilibran el partido. O te ganan. Son muy frágiles. Yo sí insisto, y con toda la pena de David lo digo, David es el primero que tiene que revisar cómo está entrenando a su equipo. Cómo lo está entrenando. Cómo lo está llevando a su punto de máxima expresión. Porque el técnico es responsable de eso. El técnico no juega los partidos, pero prepara el equipo. Y la verdad es que la nómina que tiene América no es para ganar a Sudamericana, no es para que llegue ni siquiera a semifinal, pero no para que lo elimine Macará, ¿cierto? Que de tercero en el grupo y haga una presentación tan triste como las que a mí me gustaría ver Sudamericana. Porque una cosa es la actitud y otra cosa es la velocidad. Era lo que hablábamos ayer. A veces tu 100% es solamente el 50% de lo que puedes dar. Entonces, no solamente ver el mapa de calor, kilómetros recorridos, sino en la intensidad en que corres. No, tú puedes estar muy bien de actitud, pero si yo voy a presionar y tú me juegas un toque. Señores, vamos a hacer una pausa y nos gustaría pasar a un tema mucho más agradable, pero nos tocará, después de los mensajes, analizar y ver lo que le pasó al Junior de Barranquilla. Dios mío, bendito. Ya regresamos. Eso era tiros en los palos. Yo me ilusioné, dije, uy, tempranito, Junior salió decidido, ¿no les parece? Esa es la diferencia de los brasileños con nosotros. Ojo que Arias en Uruguay también hizo una mala campaña en Copa Libertadores. Creo que hizo 0 puntos. El flap con López Peñarol, es el que conduce, entrega a Arias. Pues a él le ha ido bien acá, pero afuera no. Paco López, que está llamado a la selección argentina, ¿no? Y John Arias, que a propósito también tuvo Mira qué velocidad. Un pasado en varios equipos en Colombia. Yo creo que Junior estaba pensando más en la final del martes que en el partido de hoy. No. Claro, hombre. No. Ellos allá no fueron. Ellos allá fueron. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Y para qué meterle todo ese viaje a toda esa nómina, hombre? A toda la nómina. Yo los dejo descansando. Por lo mismo. Estaban pensando ya. Este gol de Junior de Muriel nos reubicó emocionalmente y nos dijo, se puede. Se animó el tema. Claro, se puede. Y se puso bravo Palmeiras. Y se puso, exactamente. Sí, lo torearon. Entonces, Palmeiras sacó el surriago y dijo, sí, entonces vea, tome. Y apareció este centro. Ahora, cabeceó López se lleva 7, al palo. Cabezazo al palo. Se lleva 7 si no es por los palos. Luego el centro... Miren esta jugada. ¿Qué tal la jugada esta? Bueno, hoy vamos a meternos en un tema que viene dando vueltas hace rato, que seguramente lo viste, lo hablaste, lo discutiste y hasta te dejó esa sensación rara de no saber si lo que viste fue un accidente o la confirmación de algo más profundo, porque cuando un equipo entra en este tipo de dinámica, ya no alcanza con mirar el resultado, ya no alcanza con decir se perdió por esto o por aquello. Hay que ir un poco más allá, hay que entender el contexto,
El momento, las decisiones, las actitudes, porque el fútbol es mucho más que 90 minutos. Es un estado, es una construcción constante, y cuando esa construcción empieza a mostrar grietas, se nota, se siente, se refleja en cada pase mal dado, en cada jugada que no se termina, en cada reacción que no llega, y eso es justamente lo que estamos viendo. Un equipo que en otro momento tenía claridad, tenía intensidad, tenía una identidad bastante marcada, hoy parece haber perdido ese hilo conductor que lo sostenía. Y eso genera algo que es peligrosísimo en el fútbol, la duda, porque cuando un equipo duda, pierde tiempo, pierde precisión, pierde confianza, y el rival lo detecta, lo aprovecha, lo empuja hacia su propio error, y ahí es donde empiezan a aparecer esas jugadas que después se discuten, que se analizan, que se repiten en todos lados, pero que en el fondo son consecuencia de algo anterior, de una estructura que no está funcionando como debería, de un equipo que no está respondiendo de manera colectiva. Y eso no es casualidad, porque cuando se repite, cuando aparece en distintos partidos, contra distintos rivales, en diferentes contextos, ya deja de ser un hecho aislado y pasa a ser un patrón. Y los patrones en el fútbol son señales de que algo hay que cambiar, de que algo no está bien, de que no alcanza con lo que se está haciendo, y ahí es donde aparece la responsabilidad compartida, porque es muy fácil señalar a uno, decir que el error fue del arquero, del defensor, del delantero que erró un gol imposible, pero la realidad es que el problema es más amplio, es colectivo. Tiene que ver con cómo el equipo se para, cómo se mueve, cómo interpreta los momentos del partido, porque los partidos tienen momentos, tienen ritmos, tienen situaciones donde hay que saber qué hacer, cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo presionar, cuándo esperar. Y hoy esa lectura no está siendo la mejor. Hay momentos donde el equipo parece desconectado, como si cada uno estuviera en una sintonía distinta, y eso en el fútbol moderno se paga muy caro, porque todo es muy rápido, todo es muy dinámico, y si vos no estás alineado, si no estás sincronizado, el rival te gana los espacios, te gana las segundas jugadas, te gana en intensidad, y a partir de ahí empieza a construir su propio partido, mientras vos tratás de acomodarte, y muchas veces cuando te querés acomodar ya es tarde, ya estás abajo en el resultado, ya tenés que correr de atrás, ya tenés que cambiar el plan sobre la marcha, y eso no siempre sale bien, porque implica un desgaste físico y mental muy grande, y no todos los equipos están preparados para sostener eso durante todo el partido. Por eso es tan importante arrancar bien, plantarse desde el inicio con una idea clara, con una actitud firme, con una convicción que se note, porque eso también juega. Eso también influye, el rival lo percibe, el entorno lo percibe, y el propio equipo se contagia de eso. Pero cuando pasa lo contrario, cuando el equipo arranca dubitativo, impreciso, lento, todo se hace cuesta arriba. Cada error pesa más, cada jugada en contra genera más nervios. Y ahí es donde aparece ese factor invisible pero determinante, que es la confianza. Porque sin confianza no hay fútbol. Podés tener talento, podés tener nombres, podés tener una idea, pero si el jugador no confía, si duda, si piensa demasiado, pierde esa naturalidad que necesita para rendir, y eso es lo que hoy parece estar faltando. Esa naturalidad, esa soltura para jugar, para decidir, para ejecutar, porque todo se ve un poco forzado, un poco tenso, como si el equipo estuviera jugando con una carga extra, con una presión que no logra gestionar, y eso también es parte del problema, porque la presión en el fútbol siempre está, pero hay equipos que la transforman en energía positiva y otros que la sufren, y hoy parece que se está sufriendo más de lo que se está aprovechando. Y eso se traduce en la cancha, en cómo se resuelven las jugadas, en cómo se reacciona ante un gol en contra, en cómo se sostiene un resultado, y ahí es donde aparecen las diferencias. Porque los equipos que están fuertes mentalmente pueden pasar momentos difíciles sin desordenarse, sin perder la calma, sin romper su estructura, mientras que los que están en duda se desarman, se apuran, se desesperan y terminan cometiendo errores que agravan la situación. Y eso es lo que hay que evitar. Cortar esa cadena, frenar esa inercia, porque si no se vuelve un círculo vicioso del que es muy difícil salir, y para salir hace falta decisión, hace falta autocrítica, hace falta entender que hay cosas que cambiar, que no todo está bien, que no alcanza con lo que se venía haciendo. Y eso es un paso importante, porque reconocer el problema es el primer paso para solucionarlo. Después viene el trabajo, el ajuste, las decisiones, que no siempre son fáciles, porque implican tocar nombres, cambiar roles, modificar esquemas, y eso puede generar incomodidad, puede generar ruido, pero a veces es necesario, porque el equipo necesita un golpe, un cambio de aire,
algo que rompa la rutina, que despierte, que genere una reacción. Porque si todo sigue igual, lo más probable es que el resultado también sea el mismo. Y eso es lo que nadie quiere. Por eso este momento es clave, porque define hacia dónde va el equipo, si logra revertir esta situación o si se termina hundiendo en ella. Y eso depende en gran parte de lo que pase en los próximos partidos, pero también de lo que pase en la semana, en los entrenamientos, en el vestuario, en las charlas, porque ahí es donde se construye la respuesta, ahí es donde se decide cómo se va a salir a la cancha, con qué actitud, con qué idea, con qué mentalidad, y eso después se ve, se nota. No se puede esconder, la cancha expone todo, y hoy lo que está exponiendo no alcanza, pero puede cambiar, y esa es la esperanza, esa es la posibilidad, porque el fútbol tiene eso, siempre da revancha, siempre da una nueva oportunidad, pero hay que estar preparado para aprovecharla, hay que salir a buscarla, no alcanza con esperar que llegue sola, y eso implica un compromiso mayor, una exigencia mayor, una concentración mayor, porque en este nivel los detalles hacen la diferencia. Una marca a destiempo, un pase mal dado, una decisión equivocada en el área rival. Todo eso puede definir un partido, y hoy esos detalles no están saliendo a favor, y eso hay que revertirlo, con trabajo, con foco, con repetición, pero también con una actitud distinta, con una mentalidad más firme, más decidida, porque cuando el equipo cree, cuando el equipo se convence, muchas cosas empiezan a fluir de otra manera. Las jugadas salen, los espacios aparecen, las decisiones se toman más rápido, y el rendimiento mejora, y eso es lo que se necesita ahora. Recuperar esa confianza, esa convicción, esa identidad que en algún momento estuvo y que no desapareció del todo, simplemente está tapada por este momento irregular, y sacarla a la superficie es el desafío, porque si lo logran todo puede cambiar, pero si no, si siguen en esta duda, en esta inconsistencia, el camino se va a hacer cada vez más complicado, y las oportunidades se van a ir achicando, y ahí ya no alcanza con analizar, ahí hay que actuar, porque el fútbol no espera, y el que no reacciona a tiempo, queda afuera, y eso es lo que está en juego ahora, mucho más que un resultado, es la posibilidad de volver a ser, de recuperar el rumbo, de demostrar, y si seguimos profundizando en todo esto, hay algo que también empieza a aparecer con más claridad que antes, y es la sensación de desgaste, no solamente físico sino mental, porque cuando un equipo entra en esta dinámica negativa, no solo corre más dentro de la cancha, sino que también carga con un peso extra afuera, con la crítica, con la presión, con la necesidad constante de dar una respuesta que no llega, y eso va acumulando, va generando un cansancio que no siempre se ve, pero que se siente en los pequeños detalles, en la falta de reacción, en la demora para tomar decisiones, en esa décima de segundo que antes no estaba y que ahora alcanza para que el rival llegue primero, para que la jugada se pierda, para que la oportunidad se diluya. Y ese desgaste es peligroso porque te va apagando de a poco, te va sacando esa chispa que hace la diferencia, y recuperarla no es solo cuestión de descansar o de entrenar menos, es una cuestión de resetear la cabeza, de volver a encontrar motivaciones, de reconectar con el objetivo, porque cuando el objetivo se vuelve difuso, todo lo demás pierde fuerza, pierde sentido, y ahí es donde el equipo empieza a jugar por inercia, por obligación, no por convicción, y eso se nota, se transmite, se contagia y termina afectando a todos, desde el que juega hasta el que está afuera, desde el cuerpo técnico hasta el hincha que lo ve desde la tribuna o desde la casa, porque el fútbol tiene eso, es energía compartida, es un ida y vuelta constante, y cuando ese ida y vuelta se corta, cuando el equipo no devuelve lo que la gente espera, se genera un vacío, una desconexión que cuesta mucho recomponer, y por eso es tan importante volver a generar esa conexión, volver a mostrar algo que el hincha pueda reconocer, con lo que se pueda identificar, porque no se trata solo de ganar, se trata de cómo se compite, de qué imagen dejas, de si transmitís algo o no, y hoy esa transmisión está fallando. Hay momentos donde el equipo parece plano, sin emoción, sin reacción, y eso es lo que más preocupa, porque incluso en la derrota, podés dejar una sensación distinta si mostrás carácter, si mostrás rebeldía, si vas hasta el final, pero cuando eso no aparece, la crítica se multiplica, la desconfianza crece, y todo se vuelve más difícil, porque el entorno empieza a pesar, empieza a jugar en contra, y el equipo lo siente, aunque no lo diga, lo siente en cada silbido, en cada comentario, en cada análisis, y eso suma presión, suma tensión, y si no se gestiona bien, termina explotando en la cancha en forma de errores, de desconcentraciones, de decisiones apuradas, y ahí volvemos al punto de partida,
al círculo que se repite. Y romper ese círculo es el gran desafío, porque no se rompe solo con un resultado, se rompe con un cambio real, con una mejora sostenida, con señales claras de que el equipo entendió lo que le está pasando y decidió cambiarlo, y esas señales tienen que aparecer cuanto antes, porque el margen es cada vez más chico, los partidos pasan, las oportunidades se van, y cada vez queda menos espacio para equivocarse, y ahí es donde se pone a prueba todo. La capacidad del técnico para leer el momento y ajustar, la capacidad de los jugadores para responder y hacerse cargo, la capacidad del grupo para sostenerse en la adversidad y salir adelante, porque no es fácil, nunca lo es, pero es ahí donde se construyen los equipos de verdad, en los momentos difíciles, en las crisis, en las caídas, porque es fácil ser equipo cuando todo va bien, cuando ganás, cuando todo fluye, pero cuando no, cuando el resultado no acompaña, cuando las críticas llegan, cuando las dudas aparecen, ahí es donde se ve si hay base, si hay estructura, si hay identidad, y hoy eso está en evaluación, en juego, en duda, y la única manera de sacarla es en la cancha, con hechos, con rendimiento, con actitud, porque no hay discurso que alcance, no hay explicación que convenza si después no se refleja en el juego, y eso es lo que todos están esperando. Una reacción que no sea solo un momento aislado, sino un cambio de tendencia, algo que marque un antes y un después, que permita decir, acá pasó algo, acá el equipo hizo un clic, porque esos momentos existen, pasan, pero no llegan solos. Se construyen, se provocan, se buscan, y eso es lo que hay que hacer ahora. Salir a buscar ese momento, generarlo desde adentro, desde el trabajo, desde la autocrítica, desde la decisión de no seguir por este camino, porque seguir igual no parece ser opción, no con lo que se viene viendo, no con lo que se está sintiendo. Y por eso cada decisión que se tome ahora va a ser clave, cada cambio, cada ajuste, cada mensaje, porque todo suma en la construcción de esa nueva etapa que el equipo necesita iniciar, una etapa donde recupere la confianza, donde vuelva a ser sólido, donde encuentre respuestas dentro de la cancha y no afuera, donde pueda sostener un resultado, donde pueda reaccionar ante la adversidad, donde pueda competir de igual a igual contra cualquiera, y eso no es imposible. Está al alcance, pero requiere un compromiso total, una entrega distinta, una mentalidad fuerte, porque sin eso no hay cambio que valga, no hay táctica que funcione, no hay nombre que pese, porque el fútbol termina siendo simple cuando se lo juega con claridad y convicción, pero se vuelve muy complejo cuando aparecen las dudas, y hoy hay muchas dudas. Y lo primero que hay que hacer es despejarlas, una por una, con trabajo, con decisiones, con rendimiento, hasta volver a construir esa certeza que hoy falta. Esa seguridad que te permite jugar sin miedo, sin presión, disfrutando incluso en la dificultad. Porque cuando el equipo logra eso, todo cambia, todo fluye, y los resultados llegan como consecuencia, no como objetivo único. Y ese es el camino que hay que recuperar. Porque es el único que te puede sacar de este momento y devolverte al lugar donde querés estar, compitiendo, peleando, siendo protagonista. Y eso es lo que está en juego. Ni más ni menos que el futuro inmediato de un equipo que todavía está a tiempo de cambiar su historia si entiende lo que le está pasando y actúa en consecuencia antes de que sea demasiado tarde.